Bueno, un mensaje emotivo que incluye también palabras de agradecimiento a sus compañeros de ruta, a la militancia, a los sindicalistas. Un mensaje también en el que agradece a su familia y especialmente a su mujer, Luisa Durán de Lagos, y en el que llama a trabajar en unidad ante los desafíos que actualmente enfrenta el mundo, al que define desafíos propios de un cambio epocal. Un video emotivo, como decía yo, que recibió el reconocimiento transversal de figuras políticas de todos los sectores políticos, de hecho, en Chile. Vamos a conversar de la figura de Ricardo Lagos con el exministro, de hecho, exdiputado, exsenador, compañero de ruta, me imagino también, y actual embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera Gallo. ¿Cómo está, embajador? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Se considera usted, me imagino, compañero de ruta de Ricardo Lagos cuando él se refiere ayer a quienes les agradece también por todo lo que ha podido hacer por Chile y que no habría sido posible sin esos compañeros? Y se lo pregunto porque nos sirve para situarle también a nuestra audiencia en Latinoamérica cuál es el camino que recorrió Ricardo Lagos. O sea, yo me considero como parte de un proyecto y de un movimiento amplio de transformación de Chile que Ricardo Lagos encabezó durante un periodo muy largo de la vida, especialmente en lo que se refiere a la lucha contra la dictadura y después el afianzamiento de la democracia, abriendo una ruta nueva para el desarrollo del país. Sí, me siento parte de eso y muy agradecido a su conducción. ¿Y qué nos puede decir usted respecto de la figura de Ricardo Lagos que hoy tenemos? ¿Cómo se fue construyendo esa historia? Usted lo señalaba, ¿no es cierto? Fue una persona fundamental para la política chilena, no solamente post dictadura, antes de la dictadura, ya en el gobierno de Salvador Allende, había sido invitado a salir de la academia para dedicarse a la vida política. Fue un hombre que estuvo en el exilio, fue un hombre que estuvo detenido, como muchos de quienes efectivamente acompañaron su pensamiento político durante esos años difíciles para Chile. ¿Cómo se construye la figura de Ricardo Lagos? Yo creo que él comienza siendo un intelectual de izquierda, donde en la Universidad de Chile principalmente reflexiona, escribe libros muy críticos de la situación del país en ese momento, y en el periodo de la Unidad Popular colabora con el presidente Allende en tareas específicas, y al final el presidente lo quiso designar embajador en Moscú, pero por las contradicciones del momento el Senado no lo autorizó. Entonces, él después sale del país a la Argentina, después va a los Estados Unidos, en fin. Y yo creo que poco a poco él se va involucrando ya como en primer plano en la lucha contra la dictadura y aporta varias cosas. Aporta un espíritu amplio, no sectario, comprende que los procesos de transformación tienen que ser apoyados por grandes mayorías y al mismo tiempo aporta su capacidad intelectual para tratar de comprender los cambios que la sociedad chilena había experimentado. ¿Qué características tenía además él que lo transforman en esta figura comunicacionalmente atractiva? Las características de estadista que se le otorgan a Ricardo Lagos no solamente tienen que ver con lo que usted ha dicho, ¿no es cierto?, con su capacidad intelectual que tenía para comprender los desafíos del momento, como alguna vez escuché a una persona decir, tenía el Estado en su cabeza, entendía lo que significaba el Estado completo y la sociedad a la que le había tocado dirigir en su momento y sus además diversidades, que es parte también de sus participaciones públicas en los últimos años, además en que Chile ha enfrentado una deliberación política interesante constitucional, el llamado a entender las diferencias, pero además tenía características personales, comunicativas, que eran particulares también. ¿Cómo las definiría usted? Bueno, en primer lugar yo creo que él tenía un cierto don de mando, es decir, una capacidad de expresar las ideas, de convencer y de atraer. Y junto con eso, valentía, porque se expresó claramente cuando enfrentó en la televisión a Pinochet, en un momento en que todo el país estaba muy
muy, digamos, conmovido por la fuerza con que la dictadura reprimía a sus opositores, enfrentó ahí la detención, pero también con la misma franqueza y valor con que le dijo al presidente Bush y al primer ministro Tony Blair de que no iría a no daría el voto de Chile para la invasión de Irak. En fin, y en otras ocasiones lo mismo. O sea, tenía don de mando y al mismo tiempo tenía valentía para expresar sus puntos de vista. ¿Usted ha recordado? Pero siempre respetuoso, ¿eh? Sí. ¿Usted ha recordado un momento que probablemente es difícil de comprender si no se vivía en la época? Ese momento en televisión chilena, en un programa que se llamaba De cara al país, conducido por una gran periodista, Raquel Correa, en el que se produce ese momento que luego se conoce como el dedo del lago. Lo estamos viendo en imágenes, pero quiero que lo recordemos. Por favor, pasemos a ver. El presidente Pinochet no sería candidato en 1989. La cámara está enfocando, espero. Y ahora le promete al país otros 8 años, con tortura, con asesinatos, con violación de derechos humanos. Me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder, de pretender estar 25 años en el poder. Ricardo Chileno Lagos. algunos nunca ha estado así. Ricardo, aquí Y los que usted están va a tener convocados que son responder, ustedes. y usted va a tener que responder entre el sí o el no. Ricardo, lo Y que yo el lo país quiere emplazaría saber... a que hiciera... Raquel, usted me va a excusar. No, es que Hablo estamos por preguntándole 15 años nosotros de a ustedes. silencio y me parece indispensable que el país sepa que tiene una encrucijada y una posibilidad de salir de esa encrucijada civilizadamente a través del triunfo del no. Te escucho. Ese momento es un momento tan llamativo como usted señalaba, tan estremecedor además cuando uno lo recuerda, porque los propios participantes de esa mesa señalaban, ¿no es cierto?, en entrevistas posteriores, cómo se pensaba que iban a cerrar el canal, que se iban a ir todos presos. De hecho, Ricardo Lagos se fue preso también posteriormente, en represalia también por el... anteriormente, perdón, por el atentado también a Pinochet. Se fue preso por sus declaraciones políticas y era un contexto, como usted bien decía, se perseguía a opositores y lo señalaba Ricardo Lagos en ese momento. Nos promete 8 años de tortura, de detenciones. Probablemente hoy día alguien diría, ay, pero dijo algo fuerte en televisión, no es mucho. En el momento era mucho y eso es como difícil de transmitir quizás a las nuevas generaciones, que hoy día también son nuevas generaciones que enfrentan una crisis institucional, una crisis política y de confianza a las figuras políticas y a la democracia, y donde escasean las figuras que sirven de influencia. Y Ricardo Lagos marcó una época y fue una influencia para quienes además nos convertimos en adultos, pasando la transición precisamente de la dictadura a la democracia durante esos años. A propósito de esa reflexión y de las reflexiones que deja Ricardo Lagos sobre los desafíos del planeta y en particular de nuestro país, ¿qué mensaje le daría a usted también, ya que ha pertenecido a esa generación de políticos y todavía sirve a la política chilena, ¿no es cierto?, en este caso como embajador en Argentina, a quienes están a cargo de tomar esas decisiones que nos permitirían conducirnos hacia un lugar u otro como país? Bueno, en primer lugar, yo creo que la figura de Lagos indica que hay momentos en que no se puede vacilar, en que hay que tomar una opción, esa opción tiene que ser clara, nítida para la gente, y que uno tiene que asumir las consecuencias de las decisiones que toma. Pero en segundo lugar, me parece importante, como lo indica el propio expresidente en su despedida, de que estamos entrando a una nueva etapa de la humanidad. Se le podrá llamar era digital, en fin, el nombre poco importa, donde es indispensable que todas las corrientes políticas y sobre todo aquellas más progresistas que se ponen como tarea transformar la sociedad, repiensen el ideario o la formulación que hasta ahora han tenido las ideas que nacen de la modernidad, de la Revolución Francesa, de la independencia, en fin. O sea, cómo esos mismos ideales hay que aplicarlos en una realidad tan diferente, tan compleja y tan desafiante. Entonces yo creo que también, a pesar de sus años, Ricardo Lagos llama a una renovación, a un cambio, a abrir la mente
para entender los desafíos del futuro. Es difícil dedicarse a la política, de hecho el propio Lagos tiene detractores y en su momento, en su carrera política y posterior a su presidencia también, por supuesto, recibió críticas justas. Por supuesto, ser político y ser presidente y encabezar un país no es fácil y hay que tomar decisiones y como usted señalaba, de esas decisiones a veces resultan grandes cosas como una figura transversalmente reconocida, pero en el momento también tanto fue lo que lo cuestionaron cuando iba a ser presidente y se criticaba esto que iba a ser el primer socialista que iba a volver a la moneda después de Salvador Allende, lo que significó una línea muy estrecha para llegar a la presidencia. Y por otro lado también aquellas decisiones que se tomaron que fueron controvertidas o que no resultaron del todo suficientes para impulsar los cambios que se generaban. ¿Qué reflexión tiene usted también para poder entregar a la ciudadanía desde ese punto de vista? Bueno, la vida pública, quizás como cualquier camino en la vida, pero quizás en forma más visible, revela de que esto no es un camino de rosa. O sea, siempre hay que tomar decisiones, no hay acuerdos muchas veces sobre cuál debiera ser la salida o el camino que hay que transitar. Entonces, uno tiene que ir viendo cómo construir acuerdos y al mismo tiempo cómo resolver las diferencias, y ojalá en la dirección que uno quisiera. Pero también hay frustraciones. Yo creo que la gran frustración del presidente Lagos fue que cuando él quiso postular por segunda vez a la moneda, no recibió el apoyo político del Partido Socialista, en ese caso, que optó por otra figura. Y yo creo que eso para él fue muy doloroso, digamos, porque él creía que estaba en condiciones de servir de nuevo al país por 4 años. Y si bien, digamos, no fue elegido, o sea, no pudo competir, al menos él entregó como un programa con medidas, 40 medidas para el futuro de Chile, o sea, cosas que habría que hacer en el país para que retomara la senda del crecimiento en un periodo de globalización complejo, para poder avanzar en términos de mayor igualdad, mayor respeto a los derechos, en fin, o sea, al menos esa precandidatura sirvió para fijar un rumbo, que después, claro, el electorado giró a la derecha, entonces fue en una dirección diferente, pero él, digamos, el aporte que hizo fue, como quien dijera, miremos el futuro. Ahora, pienso que para las fuerzas socialistas y progresistas estamos en un periodo de encrucijada, en que hay que tomar decisiones que no son fáciles y hay que dejar muchos conceptos del pasado y hay que construir nuevos elementos para hacer política. Y el presidente Lagos en eso, a pesar de sus años, ha sido como un pionero. Ha estado siempre a la cabeza de la renovación del ideario político progresista. Claro que sí, y es un buen momento entonces para revisar aquel legado que ha dejado Ricardo Lagos públicamente, incluso estos últimos años, por ejemplo en esos materiales que usted ha comentado, en sus libros, también en sus entrevistas. Uno puede, o cualquier persona puede discrepar en algunos puntos u otros no, que es algo que también reconoce, ¿no es cierto?, el valor de la democracia y de poder considerar a otros como fuente también de reflexión y poner, como usted señalaba, con valentía los puntos cuando hay que ponerlos sobre la mesa. Muchas gracias, embajador de Chile en Argentina, José Antonio Veragallo, por esta conversación. Sale a toda Latinoamérica y en Argentina lo están viendo también, así que esté muy bien. Un abrazo. Bueno, igualmente, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por contestarnos el teléfono.